Buenas tardes, Día Político por TSI. Saluda a dos damas que me acompañan esta tarde. La abogada Selma Estrada es directora de la desaparecida Probidad Administrativa, que luego se fusionó con la Contraloría General de la República. Con el Tribunal Superior de Cuentas. Y formar el Tribunal Superior de Cuentas y conformar hoy lo que es el... Lo que hoy tenemos. Hoy tenemos, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de esto. Buenas tardes. ¿Qué hay por Atlántida? Pues mire, la costa norte tiene esa vitalidad natural, saliendo adelante, luchando. Hay muchas cosas, muchos múltiples factores, pero saliendo adelante, vital y alegre. Miren, póngame por favor en pantalla el tema de hoy. El tema de hoy. ¿Qué pasó con la lucha anticorrupción en Honduras? Un informe dado en el 2022 por la ASJ, no sé si habrá aumentado los números, pero decía la ASJ en un informe que daba a conocer en ese entonces, amigo televidente, que en Honduras cada segundo 2.119 lempiras se pierden por causa de la corrupción. Escuche bien, lo que representó un 12.5% al PIB, de acuerdo a lo que se proyectó en el 2022. Creo que la misma situación se proyectó en el 2023, esperando entonces qué podrá pasar en el 2024. Alguien hablaba que lo que se drenaba por corrupción eran casi 10.000 millones de lempiras anuales. Yo pregunto, ¿qué pasó con esta lucha? Comienzo con usted, abogada. Gracias. Buenas tardes a toda la población y a las compañeras, a mi querida amiga, la ingeniera Araceli, y a usted muchas gracias. Bueno, este cuento no es de ahorita, este cuento viene de siglos pasados, antepasados, desde el periodo de Medina, el presidente Medina, con el tema del ferrocarril. Correcto. Que es uno de los grandes asaltos al erario público, y de ahí para acá, a la fecha, y no hemos tenido capacidad a través de los juzgados de poder hacer el trabajo de sentencias en contra de estas personas. Luego, en los últimos, antes de estos 12 años también, se creó siempre del 54, no me acuerdo la fecha exacta, se creó la Contraloría General de la República como una forma de auditaje. Después surgió en el año 75 la Probidad Administrativa, que era un ente que era para investigar enriquecimiento ilícito explícitamente producto de otro acto de corrupción del Banana Gate. Pasaron 30 años en ese lapsus y me tocó asumir la institución de probidad administrativa. Encontré únicamente muebles, nada más. Hicimos un trabajo conforme a la ley que no estaba acorde al completo a las leyes generales, pero sí había dentro de una ley que se llamaba Ley de Enriquecimiento Ilícito, sí había uno de los tantos artículos que me permitió poder tener acceso a cuentas personales de los funcionarios públicos. Además, creamos la declaración jurada de bienes. Correcto, sí. Que hoy siento que le están dando otra distorsión al objetivo primordial, que es propiamente como un medio para investigar al funcionario y un trabajo preventivo conforme la ley en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Corrió el tiempo, desapareció la institución que hacía trabajo preventivo y la juntó de acuerdo al pensamiento de Juan Orlando Hernández. Él creó lo que es hoy el Tribunal Superior de Cuentas en el 2001 y ahí se cometió el grave error de nombrar a 3 magistrados. Políticamente entró de lleno a la institución, dejando lo que hoy tenemos, y se acrecentó esta corrupción en estos 12 años, que me disculpen algunos que hicieron una buena labor, ex magistrados, pero los resultados a la fecha los tenemos, y en tanto la nueva voluntad que creíamos que podíamos cambiar en el gobierno no ha existido, porque lo que se necesita es voluntad. Se puede tener ayuda internacional, pero mientras la que dirige el país en la sala de reunión de trabajo no obligue a sus funcionarios a que no cometan ningún acto, porque serán sancionados, como una voluntad política, porque una cosa es decirlo dentro del marco de venderse como político y otra cosa es la acción que hoy vemos.
Con esta exposición, entonces, me provoca preguntarle a usted, que fue diputada en el Congreso Nacional, ¿fue un error haber politizado la elección de funcionarios en el Tribunal Superior de Cuentas, tal y como lo ha expuesto acá la abogada Estrada? Yo creo que usted es periodista y desde siempre ha escuchado que el fundamento de cualquier campaña política ha sido la agenda anticorrupción. Esa ha sido una plataforma permanente en cualquier propuesta y agenda política, de cualquier partido político. La sociedad es integrada por ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a X o Y partido político. El tema que nos debe de llamar poderosamente la atención es que en América Latina este es un mal endémico y por lo tanto existen los marcos legales, las decisiones políticas, las disposiciones, las normas. Sin embargo, a la hora de ejecutarlas se hace completamente difícil. ¿Por qué? Porque tal parece que se crea más bien o se enredan las cosas con el argumento de que la lucha anticorrupción es el principal objetivo. Pero cuando vemos los resultados nos encontramos que cuando llega el funcionario público se encuentra con un cajón, como lo decía la abogada Selma, y además con una infraestructura legal y todo el recurso humano, pero a la hora de ejecutoria no existe ese círculo virtuoso de justicia que permita que realmente funcione eficientemente. Entonces yo creo que aquí es donde falla el peso y contrapeso, porque para mí no es el problema de que ella sea de un partido político y el otro del otro. Para mí el gran problema es que el círculo de justicia que permita que haya ese contrapeso para que haya una democracia sana, porque la democracia sana comienza cuando hay justicia social y la justicia social comienza cuando no hay corrupción, porque la corrupción implica que si se drenan recursos y no van destinados para lo que tienen que destinarse, el desarrollo de los países se ve menguado y hasta en un problema como el que tenemos hoy, un problema que hoy la legalidad se ha convertido en ilegalidad y la ilegalidad se legitima. Eso es lo más grave en este momento. Ahora, entonces, la alta politización en el momento de que se ponen de acuerdo las estructuras políticas en el país y nombrar funcionarios en estas instituciones ha provocado un debilitamiento en la persecución a los delitos de corrupción en los últimos años y entregarse a favores políticos por estos nombramientos. Ese es el meollo del tema, porque a la hora de la hora usted nombra o lo nombran a uno como funcionario, dependiendo su visión, su ética, su actuar, porque las presiones van a ser muchas de parte del que dice que lo nombró. Yo te nombré, tu obligación es obedecerme a mí. Yo leí o escuchaba en un programa de Frente a Frente de un canadiense que vino y hablaba el tema y sobre el tema, la teoría del principio de ingratitud, que es el principio que cuando usted lo nombra, ya uno en el cargo, yo siempre he dicho, quien pone la firma es uno, quien responde es uno, el que le pide el favor, ese queda bien. Es el caso hoy de los que están magistrados, están acusados, querellados hoy, que a mí me parece un poco injusto que hayan ido a la cárcel, porque lo hallo como un tema administrativo, pero ellos, ¿de qué forma actuaron? No pensaron en el más allá, en que después de salir ellos tenían que iban a ser investigados. Entonces, el nombramiento que se hace, y yo sufrí en mi propia experiencia, yo en el periodo que eligieron a los del Tribunal Superior de Cuentas, yo dije, yo voy a participar, pero no voy con la venia del partido, porque no me acerqué a pedir que si me avalaban, sino que dije, yo me voy con mi currículum
y lo voy a hacer. Y voy a pasar todo el proceso, horrible el proceso, irrespetuoso en derechos humanos, en el carácter individual, pero al final quedé entre los 15. Yo ya sabía quién iba a quedar, que era el señor Rodríguez, el abogado Rodríguez, porque la persona que lo protegía, el diputado que lo impulsaba, yo ya sabía, inclusive él no se presentó a mi audiencia, porque de una u otra forma él sabía que yo lo cuestionaba. Pero no importa, fue una experiencia no grata, como lo ha sido para todos los que llegan de buena fe a exponerse, a que les revisen sus cuentas, a que le digan si ha tomado drogas, no drogas, a que les pongan horriblemente. Y al final ya se sabe que en los acuerdos bajo las mesas no es en función de un mejor país con los resultados del trabajo del funcionario, sino de a ver cómo me puedo proteger. Sí quiero aclarar, uno como funcionario público puede perfectamente escuchar a la persona que se está investigando. Y si se puede ayudar en el sentido de conseguir documentación, todo lo que le avale, porque para mí el principio de presunción de inocencia es primero. Y en segundo lugar, uno no va a buscar venganza, uno debe apoyar que se haga el proceso en el debido respeto. Voy a la primera pausa, ya me permito, para que usted reaccione, ingeniero. Vamos a la pausa. ¿En qué falla y en qué momento falló la persecución de la corrupción en Honduras? Bueno, uno de los temas y de esos eslabones del círculo de justicia es el Ministerio Público. Pero también no podemos ser tan ilusos en pensar que el Ministerio Público es solamente el recurso humano que hace micos y pericos dentro del Ministerio Público para poder sacar adelante una investigación y a veces con las uñas hacer algunas cosas. Y también no podemos desconocer que hay ciertas ponzoñas derivadas de las ideologías que se empoderan de los personajes y dicen, ok, esta vez se persiguió a fulano, entonces ahora vamos por este lado. Y vamos a mandar un mensaje que aquí vamos a perseguir y que estamos realmente en la línea correcta. No quiero decir con esto de que no haya buena intención de hacer las cosas, pero yo creo que siempre se ha mencionado, usted también es periodista y lo hablo por los medios de comunicación, que saben que el Ministerio Público muchas veces no se le ha dado las herramientas para que realmente mediante sistemas que tengan trazabilidad en las investigaciones, que tengan una huella digital, por así decirlo, desde el manejo de un expediente hasta el requerimiento de una persona, se le hayan respetado sus derechos, tanto a la defensa o en su defecto, se termine con un juicio comprobando que realmente esa persona es culpable. Ahora, entonces, ¿estamos viendo un Ministerio Público o podríamos ver un Ministerio Público con los mismos vicios? Yo creo que sí. Yo voy a darle continuidad a la idea de la ingeniera. El asunto es la logística, el trabajo también de capacitación. ¿Cómo es posible que un fiscal de la rama que sea lleve 200 casos, especialmente en el área penal, que se necesita todo un trabajo científico, todo un apoyo de acompañamiento, etcétera, etcétera? No sé qué presión les exigen presentar un requerimiento en menos de 24 horas, en menos de 6 meses, lo que sea, pero la experiencia que nos deja es que ha habido mucho daño a ciertas personas inocentes en el transcurso del tiempo. Y al final, después de aquel proceso denigrado, pérdida económica, etcétera, etcétera, se llega al final que le dan su finiquito, su sentencia definitiva, porque el Ministerio Público no pudo probar el caso. Entonces, yo creo que, aparte de la labor que pueda hacer de requerir a los funcionarios de anteriores, debe haber un trabajo muy fuerte y debe haber un trabajo de equipo. Yo siempre he creído que para combate a la corrupción, aparte de la voluntad política desde el presidente de la República, que debe salir, no solo es decir, queremos la CICI, queremos esto,
aquí adentro, ¿qué puedo yo hacer como presidenta o presidente desde mi ejecución? Llamar, uno sabe inmediatamente quién es el que está metiendo las manos, un ministro, o se corre la voz. Inmediatamente llamarlo y parar esa acción. Y si es posible, mandarlo a investigación. Pero para eso debe haber un trabajo en conjunto. El Tribunal Superior de Cuentas, con todos los errores que puedan haber cometido, es una institución que está ahí para regular, para auditar el presupuesto, para poder luego tener ese trabajo administrativo y presentar, si hay un caso, una resolución negativa o positiva, pasársela al Ministerio Público. Entonces debe haber, para mí debe haber un trabajo. Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Derechos Humanos también que esté, Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio de Finanzas y algunos otros. ¿Sabe por qué? Porque cuando se investiga a alguien y se quiere llegar realmente a la cabeza, hay que buscar cualquier delito y no simplemente improvisar y decir, a este lo voy a acusar por esto. Entonces, eso hace falta para no seguir cometiendo los errores en esa búsqueda de combate a la corrupción. Y perdón, sí, mire, debemos de partir también que en toda la institucionalidad hay infinidad de recursos humanos comprometidos. Así es. Porque yo creo que aquí hemos caído también en el error de calificar que toda la institucionalidad está podrida, que no hay nadie que tenga buena fe, que nadie parte de hacer las cosas bien, cuando en la institucionalidad o el entramado institucional hay mucho recurso humano comprometido con hacer bien las cosas. Y el otro tema que... Permítame, ingeniero. Pero es que hay un servilismo político que se nota a leguas, hombre. Hay un servilismo político que al que ponen en una institución tiene que hacer las cosas de la persona que lo puso. Si salió del Congreso, tiene que obedecer lo que la bancada de su partido le dice, sí, o su partido político le dice. O de manera antojadiza, no respetar sí hay los personal, protocolos. Sí hay personal bueno, sí hay personal Pero lo técnico, que se necesita es valor y no es fácil. Existen estas Ramón, cosas. no es fácil. Para eso vas a tener ese comportamiento, y Araceli lo sabe, te va a venir y te van a agredir. Y el primero que te va a agredir es el que está de asesor o de presidente. Pero entonces, porque abogada, eso me pasó a mí. Entonces, pero uno debe de pensar siempre, la firma que yo voy a poner, mis actuaciones, eso me va a repercutir el día de mañana. Y el día de mañana voy a estar sola. No voy a tener la persona que me estaban pidiendo hacer tal o cual cosa. Entonces no hay valores. ¿Dónde está la moralidad del funcionario? ¿Dónde están los principios y valores que puede tener como ser humano? Se acepta un cargo y se va a ir a prestar a las sinvergüenzadas de un determinado grupo político, por favor. Perdón, por favor. Yo creo que eso es bastante discutible y se ha visto, por ejemplo, ahorita que se ha menospreciado el expertise, la capacidad de la gente para desempeñarse en las funciones, la valoración de la vida y trayectoria de las personas para de repente impulsarlas en una posición que realmente no la puede desempeñar. Mire, yo creo que el primer principio de lealtad de un ser humano es que no debe aceptar desempeñarse en una función para la cual no está preparado. Ese es el primer valor de una persona. La siguiente es que, yo sí quisiera retomar ese hilo conductor que dice usted, el servilismo político. Mire, es la ausencia de protocolos y manejos institucionales, es decir, recursos humanos. ¿Qué función hace recursos humanos? ¿Qué función hace el gerente? ¿Qué función hace el otro? Y que realmente eso pueda hilvanar de tal manera que eso funcione, que la función pública se desempeñe de tal manera que recaiga en resultados en beneficio del ciudadano. Eso también tiene que ver con el entrampamiento de los problemas de corrupción. Donde hay desorden, no se sabe qué se hace. Entonces, yo entiendo su punto cuando usted dice, es que es detestable a veces, frustrante, que se quieran percibir resultados y no se ven pese a que están los recursos, que está el recurso humano y que existe la institución
y que existe la ley. Ahora, Es eso que usted se llama valores, principios, ética, se llama compromiso, se llama realmente una cadena de valores que permita que el ciudadano primero priorice al que va a servir, que es al ciudadano en general. Me tengo que ir a la segunda pausa. Por eso digo, y la propuesta de la diputada Fátima Mena en su momento de la escogencia de los funcionarios fue muy buena, pero en el 2022, 2023, estamos en el 2024 y no le pararon bola. Porque desde ahí, desde la elección de los funcionarios, abogada, es donde se debe de comenzar a combatir la corrupción. Pero entonces, la corrupción. Para cerrar este tema, 30 desde la elección de los candidatos y que hoy llegan a ser presidente de la Corte, presidente de los poderes, etcétera, etcétera, desde ahí debe la ley electoral descalificar a aquellas personas que no llenan los requisitos. Pausa. Para poder recuperar la independencia de las instituciones del país, se necesita una ley de selección y elección de funcionarios públicos en Honduras. Este proyecto fue presentado en el año 2022 por la diputada del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena. Escuchemos. Pero ha habido ausencia de voluntad política real para tener esta ley que le quite el poder a los partidos políticos y que lo deposite o lo democratice dentro de más sectores sociales para que realmente lleguen las mejores personas a estos cargos. Nosotros creemos que este proyecto debe ser priorizado. Desafortunadamente es una ley que ya le va a quedar para los otros congresos, porque si la mente no me falla, realmente ya este congreso ya eligió todos los cargos. Y este Congreso, que esperábamos que hiciera las cosas diferentes, que tanto que criticaron los nombramientos de dedo, los pactos de impunidad, este Congreso hizo exactamente lo mismo. Pasamos de un bipartidismo a un tripartidismo, pero la práctica de repartición del poder sigue. ¿Cuáles son? Yo no quiero juzgar a las personas que fueron nombradas, porque bueno, muchas de ellas apenas han entrado y se juzga el pecado, no el pecador. Pero el pecado es que se siguen haciendo las cosas distintas, las cosas de la misma forma, no se hicieron diferentes. Procesos de repartición de poder, procesos donde no se eligen a los mejores evaluados, procesos a donde no se toma en cuenta la meritocracia, a donde no se busca excluir a aquellas personas que han sido abogados de narcotraficantes, de corruptos, siguen siendo los priorizados. Las acciones siguen siendo las mismas. Lo único que cambia es el color de gobierno. Gracias, Pamela. Creo que por ahí se pudo haber comenzado a democratizar esto y a combatir la corrupción. Un minuto, por favor, primero con usted. Creo que lo que expresa la abogada Mena sobre el tema de la voluntad política, para mí eso es esencial. No hay barreras, no importa el tipo, cuando uno quiere hacer algo en beneficio de las mayorías, no solamente de determinado sector. En las elecciones de los funcionarios ha sido triste y quiero acotar algo. Quienes llegamos al poder, a cargos públicos, somos personas que venimos de un partido. Claro. Conclusión, los partidos, los que dirigen los partidos están encargados y deben, por Honduras, hacer el cambio requerido de colocar personas no allegadas a ellos para que les vayan al futuro a dar el voto en algo a favor, sino en que sean personas con ética y con principios y valores, y tomando en cuenta que no solo es el partido por el que hay que luchar en contra de la corrupción, sino darle ese panorama a gran escala para darle mejor salud, educación y todo lo demás. Ingeniero. Yo creo que aparte de fortalecer el círculo de justicia y esos eslabones vitales de funcionamiento de un Estado de Derecho pleno, eso nos tiene que preocupar. Creo que aquí hay una responsabilidad compartida. Generalmente el elector culpa a quien ha sido elegido, pero en el momento de tomar la decisión para elegir las posiciones para candidatos a alcaldes, a diputados, esta es una enorme responsabilidad que recae nada más en el elector. Te agradezco mucho. Muchas gracias a usted por invitarnos. Gracias, gracias, ingeniera. Hasta aquí el programa de hoy. Buenas noches.